Buenos días, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. No sé si ya todos puedan visualizar adecuadamente la presentación. Sí, adelante. Gracias. Bueno, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy la doctora Marta Gabriela Tobrayala, médico especialista en genética y formo parte del staff del área de salud del laboratorio Life in Genomics. Y conmigo está también el doctor Isaí Martínez, quien también nos apoyará con una plática. Entre los dos vamos a tocar algunos aspectos, en mi caso, clínicos, y con el doctor algunos aspectos técnicos del COVID-19. Bueno, entonces, como introducción, hablarles acerca y brevemente de los coronavirus, que son toda una familia de virus compuestos por una sola cadena de ARN. Y hasta el 2018 se conocían 6 tipos, 4 que correspondían al resfriado común, otro que correspondía al síndrome respiratorio del Medio Oriente y otro que surgió en el 2002, conocido como SARS-CoV-1. A través de las siglas en inglés del síndrome respiratorio agudo grave, y que en este caso, bueno, se observó que en diciembre del 2019 apareció un nuevo virus con bastante homología o muy cercano a este SARS-CoV-1 del 2002, y de ahí que, de acuerdo con esta, comparándolo con este virus, bueno, se decidió designarlo como SARS-CoV-2 debido a este parecido, y en este caso a la enfermedad que producía, denominarla como COVID-19. Del lado derecho pueden observar la estructura. En este caso, bueno, la característica de estos coronavirus precisamente es que en su parte externa poseen estas espigas o espículas que le dan al microscopio esta apariencia de corona, de ahí el nombre de coronavirus. Y bueno, como les mencionaba, en su parte interior, en su información genética, están compuestos por una sola cadena de ARN y de los principales genes que se han identificado, y es el gen RDRP, N y el gen E. Estos van a codificar para diferentes proteínas. Por ejemplo, está la proteína N o de la nucleocápside, que en este caso va a ser el que principalmente va a permitir que que el virus pueda adherirse a las células del organismo y empezar a replicarse. También tenemos la proteína E o de envoltura, que en este caso también va a permitir que pueda invadir otras células, igual con la proteína S, que también va a permitir que ésta pueda adherirse a las células y que pueda empezar a invadir eh, y replicarse en el organismo, y la proteína M, que va a estar protegiendo toda esta información genética. Hemos observado, o sea, se ha visto que con el tiempo, pues este virus va sufriendo cambios a través de las diferentes replicaciones que va teniendo, y de ahí que la Organización Mundial de la Salud ha establecido esta clasificación de acuerdo a las características que van adquiriendo estos virus con estos cambios o mutaciones. Están las variantes de preocupación, por sus siglas en inglés VOC, las variantes de interés, VOI, y las variantes con alerta de vigilancia reforzada. En el caso de las variantes de preocupación, que son las que más se han mencionado principalmente en las noticias, las que más hemos escuchado, son debido a las características que adquieren, que pueden condicionar ciertas ventajas del virus para infectar, o ya sea para la clínica que llega a generar, o bien para evadir el sistema inmunológico del organismo. Entonces, de las que anteriormente se habían mencionado, bueno, la inicial fue la alfa, posteriormente la beta, después tuvimos la variante gamma, y de las últimas fue la variante delta, donde se vio un pico muy importante y donde se veía casos de bastante gravedad en la clínica de los pacientes. También en esta tabla se observan los diferentes países donde se fue reportando y los años en los que se fue también reportando cada una de estas variantes. La última, como mencionábamos, en el 11 de mayo del 2021 había sido la variante Delta. Sin embargo, actualmente, bueno, ya hemos escuchado acerca de esta otra, que es la variante Omicron, la cual se designó como variante de preocupación el 26 de noviembre del 2021. ¿Y esta qué tiene? Bueno, como característica es que presenta 30 mutaciones o alrededor de 30 mutaciones que van a afectar al virus y la van a dar estas características, como es que es altamente infecciosa, de ahí que también tiene mayor transmisión de un individuo a otro,
también tiene mayor afinidad de unión viral, y también tiene mayor evasión del sistema inmunológico. Se ha observado que, bueno, esta variante, a pesar de que los individuos ya hayan estado infectados previamente por alguna otra variante, o bien que ya tengan su esquema de vacunación, bueno, aún así esta variante logra infectar al organismo, de ahí que también se haya dado este pico importante en casos. Y algo también diferente a las otras variantes que se habían estado reportando es que tiene mayor afinidad por el tracto respiratorio superior, a diferencia de las otras que eran más en el tracto respiratorio inferior. Bueno, esta también es una de las características que la clínica o los síntomas que estamos observando con esta variante Omicron, pues son mucho más leves a comparación de las variantes anteriores. Entonces, en la actualidad se han identificado en más de 171 países alrededor del mundo esta nueva variante, y a su vez cada una de estas variantes se puede subclasificar en linajes o subvariantes, y en el caso de Omicron, bueno, la inicial fue esta que se reportó como B11529, y actualmente se están observando estas dos. Inicialmente estaba BA1 como la que estaba desplazando a Delta, y actualmente ya se está reportando esta BA2, que se le conoce, bueno, en algunos lugares lo encontrarán como variante silenciosa, debido a esta alta tasa de transmisión que tiene, y que en sí los síntomas pasan bastante desapercibidos o pueden ser mínimos. Entonces, bueno, esta es la que está adquiriendo mayor porcentaje de casos y la que está desplazando y se está volviendo dominante en algunos países. Entonces, es la que parecería que va a quedar actualmente como la principal variante que se está transmitiendo. Entonces, bueno, explicarles brevemente sobre cómo evoluciona esta enfermedad del COVID-19 y las diferentes pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar en este sentido. Entonces, tenemos un periodo, la infección se va a dividir en diferentes fases o periodos. El inicial, una vez que se adquiere este virus, bueno, se va a dar un proceso de incubación donde el virus se va a empezar a replicar en las células y va a aumentar esta carga viral, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos que este es como el día, estos son los días de inicio donde pueden empezar los síntomas, el día 0, que sería donde podrían empezar los síntomas, una vez que ya se ha replicado y aumentado la carga viral, para poder empezar a presentar esta clínica, ¿no? Posteriormente viene la infección en la fase aguda, donde es bastante importante la carga viral del paciente, y donde, bueno, podemos ver desde síntomas muy leves, 2 o 3 días de dolor de cabeza, dolor de garganta, hasta inclusive pacientes que pasan asintomáticos, es decir, sin ningún síntoma. Como les mencionaba, con la variante Omicron se han visto que es más leve la sintomatología a comparación, por ejemplo, de la Delta, donde los casos sí podían llegar a ser graves, con falta de aire, saturación de oxígeno muy baja, y de ahí también las hospitalizaciones importantes que veíamos, ¿no?, anteriormente. Entonces, en estos periodos, tanto en el de incubación como en el de fase aguda, aquí de las principales pruebas que nos van a servir para identificar o detectar la presencia de este virus va a ser la PCR en primer lugar. Siempre va a ser la prueba más sensible y la más específica, ya que, como vemos, inclusive antes de que empiecen los síntomas podemos llegar a detectar la carga viral, ¿no? Posteriormente, bueno, va a empezar a disminuir conforme va avanzando la enfermedad, la carga viral. Sin embargo, en toda esta fase de aguda, con la PCR vamos a poder identificar si existe o no la presencia del virus. En algunos pacientes en los que sí se están presentando síntomas, bueno, en los primeros 7 días de inicio de que comenzó con estos síntomas, bueno, podría llegar a funcionarnos también la prueba rápida de antígenos. Sin embargo, bueno, la sensibilidad y especificidad es mucho menor a la PCR, y algo importante, pues no nos va a poder identificar exactamente la carga viral que tiene el paciente, ¿no? Solo nos dice cualitativamente si está o no el virus. Y posteriormente, conforme va avanzando la infección, bueno, viene una fase avanzada, donde aquí ya vemos que la carga viral empieza a disminuir, y precisamente el organismo, más o menos después de una semana, empieza a generar estos anticuerpos, inicialmente los IgM, que son los de respuesta rápida. Sin embargo, bueno, tienen un pico muy igual de manera rápida y bajan rápidamente igual los títulos
a diferencia posteriormente de los anticuerpos IgG, que ya son de memoria, de una memoria más prolongada, y que en este caso, bueno, vamos a ver que a partir más o menos de los 8 días de que iniciaron los síntomas, se empiezan a producir estos, y en esta fase avanzada y de convalecencia es donde se van a observar los principales títulos, en el caso de que este individuo sí haya generado una respuesta inmunológica importante. Va a haber algunos casos en el que se hace la prueba de anticuerpos y bueno, van a resultar negativos debido a que la infección no fue tan fuerte o el organismo no alcanzó a producir estos títulos importantes de anticuerpos. Y finalmente viene la etapa de convalecencia, donde bueno, aquí ya prácticamente el paciente ya es muy baja o prácticamente ya no tiene carga viral, y aquí pueden existir algunas secuelas. En algunos casos todavía la PCR podría llegar a detectar algunos títulos o alguna carga mínima del virus. De ahí que, como les mencionaba, es la prueba más sensible y más específica para poder detectar a estos pacientes. Y bueno, como les mencionaba, se han visto algunas diferencias respecto a las variantes. Cuando inició la pandemia en el 2019, bueno, veíamos que el periodo de incubación, como se ve aquí en esta gráfica, iba de unos 3 a 7 días con las variantes alfa y beta. Sin embargo, ya cuando empezó la tercera ola con la variante delta, bueno, vemos que es esta curva azulita la más alta, vemos que el periodo de incubación se empezaba a cortar, aproximadamente unos 5 días, y actualmente con la variante Omicron ya estamos viendo que es todavía más reducido el periodo de transmisión. Se está cortando de 2 a 3 días, que estamos viendo en este caso los pacientes empiezan con los síntomas. Y en este caso, bueno, vamos a considerar diferentes aspectos o factores que podrían estarnos alterando, condicionando precisamente el poder identificar a los pacientes por estas pruebas de laboratorio. Una, obviamente, pues va a ser la carga viral, y en este sentido, pues también la variante que haya adquirido el individuo, pues bueno, también va a depender mucho esto, de qué tanto se está replicando, con qué velocidad, para poder identificarlo, ¿no? Con estas pruebas, si el paciente ya contaba o no con un esquema de vacunación completa, sus características propias, la edad, si presenta alguna comorbilidad, la clínica, como les mencionaba, puede haber pacientes que no van a presentar ninguna sintomatología, y en este caso con la variante Omicron, entonces estamos viendo que es bastante leve la sintomatología, que ya son pocos los que llegan a casos graves, que eso es algo bueno. Y en este caso, bueno, aquí la clínica, como les mencionaba, puede ser desde algo muy leve hasta saturación baja de oxígeno, fiebre alta, pérdida de apetito. Ya se están reportando diferentes sintomatologías a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo. Entonces, todos estos son aspectos que se tienen que considerar, tanto una vez que se ha detectado a este paciente que es positivo, como posteriormente para darle el seguimiento, observar cómo ha sido la evolución, si continúa con síntomas, para poder establecer como ciertos periodos de aislamiento, ¿no? Normalmente al principio de la pandemia, bueno, veíamos que eran 15 días mínimo para poder aislar a ese paciente contagiado y que no fuera a transmitir al virus. Y ahora estamos viendo que con la variante Omicron se está reduciendo igual ese periodo de aislamiento. A algunas empresas nada más los mandan, o por ejemplo las incapacidades del IMSS también nada más las dan actualmente como 7 días aproximadamente. Sin embargo, bueno, aquí hay que considerar, como les decía, la clínica, cómo está evolucionando ese paciente, porque probablemente, aunque hayan sido 7 días que se haya aislado, probablemente siga con carga viral alta o todavía siga siendo contagioso. Entonces, aquí es importante considerar todos estos aspectos, y también algo importante del laboratorio es los reactivos que se utilizan y la técnica que se está empleando, tanto para la toma de muestra como para el procesamiento de las mismas, para poder identificar a estos pacientes si todavía siguen siendo positivos o ya están fuera de contagio, ¿no? Entonces, bueno, como conclusiones, hemos visto que
enero del 2022 fue el peor mes de contagios en la pandemia del COVID-19 aquí en México y el quinto en muertes. También en el mes de enero se otorgaron cerca de 200,000 permisos por esta enfermedad de COVID. En algunas encuestas que se han realizado, el 67% de los colaboradores han comentado repartirse labores de otros compañeros que han faltado precisamente por la enfermedad. Y bueno, como vemos, pues definitivamente impacta de manera importante en las empresas con este tema y una de las mejores maneras de romper esta cadena de contagios, pues aparte de las medidas que ya se han mencionado en otros medios, es el de detectar a estos colaboradores que están contagiados de manera inmediata, ¿no? Poder darles ese seguimiento respecto al estado inicial en donde se está detectando ese paciente, cómo evoluciona y cuándo realmente deja de ser ya contagioso, ¿no? Y sin duda, bueno, la PCR, como les comentaba, es la más sensible y específica para detectar a este virus de SARS-CoV-2 y el que nos va a dar la seguridad de que efectivamente nuestro colaborador ya no está infectado o ya no es contagioso o está fuera de peligro para continuar esta cadena de contagios, ¿no? En la empresa. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero, el doctor Isaí Martínez, para que les pueda platicar acerca de los aspectos técnicos de COVID-19. Muchas gracias, doctora. Bien, yo soy el doctor Isaí Martínez. Yo soy el responsable sanitario del laboratorio de Life Genomics y voy a hablarles acerca de los aspectos técnicos que debemos considerar para el correcto monitoreo del colaborador. Primero que nada, algo que tenemos que tomar en cuenta es quién puede realizar la toma de muestra, ya que no me dejarán mentir, aquí los que estamos presentes en este webinar, la prueba del COVID, ¿no? El hisopado nasofaringeo. Eso nos ha llevado a la sensación de que pues, la prueba pues, es sencilla de realizar y la realidad es que así es. Sin embargo, algo que tenemos que tomar en cuenta es que el personal debe de tener las capacitaciones para realizar la prueba nasofaringea, ¿no? ¿Eso por qué? Porque durante la toma de muestra se pueden presentar complicaciones que pudieran poner en peligro, ¿no? O en riesgo a la persona que se está realizando la toma de muestra, que puede ser algo como desde sangrados hasta que el hisopo pueda llegar a obstruir, ¿no? Los cornetes nasales y eso pueda poner en riesgo la integridad de la fosa nasal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿quiénes son los que pueden realizar la prueba COVID? Pues definitivamente tiene que ser un especialista en toma de muestra, que tenga capacitación tanto en los sitios anatómicos como en dónde debe de estar realizando la toma y sobre todo, cuál es el comportamiento del virus en cuanto a su ubicación anatómica, ¿no? Ya nos comentaba la doctora hace un momento el comportamiento que han tenido las diferentes variantes, ¿no? Desde la Delta hasta la Omicron. Y sabemos que, que los virus tienen cierta afinidad hacia ciertas partes, ¿no? Del tracto respiratorio, particularmente en los faringe, se puede observar que ahí es donde existe esa afinidad, ¿no? Del virus, principalmente y es por ello que el personal de salud debe de ubicar dónde está ese sitio, ¿no? Incluso, no solo por el tema de la toma de muestras, sino también es importante que el especialista en toma de muestra esté capacitado, al igual que el que pudiera ser su auxiliar, como lo podemos observar en esta imagen, del lado derecho, en una toma de muestra se puede ubicar al especialista en toma de muestra con un overol de protección, con bata azul tomando la muestra, pero también hay un auxiliar, en este caso, que solo tiene el overol blanco. Tanto el auxiliar como el especialista deben de tener capacitaciones para estar en ese sitio, ¿no? En ese sentido, deben de tener conocimientos en protocolos de bioseguridad que estén apegados a los lineamientos nacionales e internacionales, ¿no? Que estos protocolos nos van a asegurar de que tanto el personal de salud como el colaborador no se van a poner en riesgo al momento de realizarse la toma, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que durante la toma de muestra no solo estamos monitoreando
a una persona, sino hay incluso sitios en donde se realizan tomas de muestras de hasta 100 colaboradores en un evento, ¿no? Entonces, eso ocasiona que se generen aerosoles, que se generen, pues, todos los fluidos, ¿no? Todas estas partículas que pudieran contener al virus, ¿no? Y eso podría propagar la infección en un sitio en donde eventualmente no lo había, ¿no? Entonces, por eso es importante que el personal conozca estos protocolos. Life in Genomics lleva ya desde el inicio de la pandemia, ha trabajado con más de 70 empresas y eso le ha llevado a conocer, ¿no?, el comportamiento en las empresas de los monitoreos. Entonces, ha llevado a un desarrollo de un modelo de vigilancia y aplicación de pruebas que está basado en criterios que toman en cuenta tanto el comportamiento epidemiológico como la capacidad del sistema de salud, como la capacidad de monitoreo de la empresa. ¿Ok? Entonces, eso es importante que se considere, ya que es importante para el correcto monitoreo, ¿no?, de los colaboradores en una empresa. Ahora, es importante tomar en cuenta qué pruebas se deben utilizar. Sabemos muy bien que para el monitoreo de la infección existen dos pruebas principalmente, que son las pruebas de antígeno y las pruebas de PCR. Sin embargo, estas pruebas tienen que estar eh, eh, autorizadas o deben de estar, perdón, estas pruebas deben de estar autorizadas por la Secretaría de Salud y deben de estar validadas por el INDRE. Entonces, en ese sentido, deben de considerarse solo aquellas pruebas que estén integradas, ¿no?, en el catálogo de pruebas autorizadas o el listado de pruebas útiles para diagnóstico en punto de la Secretaría de Salud. Entonces, en ese sentido, la empresa, o más bien el laboratorio, en este caso Life in Genomics, lleva a cabo un monitoreo, un monitoreo de las pruebas que están siendo autorizadas, ¿no? Entonces, esto les asegura que cuando se está trabajando con el laboratorio, se va a estar trabajando con pruebas que estén autorizadas por el INDRE, ¿no? Este es el caso de las pruebas que estamos utilizando. Una de ellas es la prueba de Roche y otra caso de pruebas como las Genrui. ¿Ok? Este monitoreo consiste en una evaluación integral de tanto de la sensibilidad, que sean pruebas que sean útiles, que sean pruebas que las tengamos disponibles y que sobre todo podamos ofrecerles el servicio, ya que debido a la demanda de las ocurren muchas ocasiones que dependiendo de si estamos entrando a una nueva ola, estas pruebas se van escaseando, ¿no? Entonces, es importante por eso tener un monitoreo de diversas opciones de pruebas, siempre buscando la mejor opción para el monitoreo del colaborador. Otra parte importante que se debe considerar es que al momento de realizar la toma de muestra, se debe de hacer un seguimiento integral, ¿no?, del paciente. ¿En qué sentido? Desde la identificación correcta del paciente, como pueden observar ustedes aquí en la pantalla. ¿Sí? Desde la identificación del paciente, ¿sí? Desde el tipo de prueba que se está realizando, en este caso esta es una prueba rápida de antígeno, que nos permite identificar cuál es la marca, cuál es el lote que se utilizó para el monitoreo de este paciente, pero adicionalmente se tiene que llevar un cuestionario epidemiológico con el cual se pueda corroborar los datos del paciente, ¿no?, que eventualmente coincida la epidemiología con el resultado. Ok, ¿cómo se interpretan estos resultados? Son los cartuchos de prueba rápida.
se interpretan de la siguiente manera. Es muy similar al principio de las pruebas de embarazo. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden observar que en el cartucho se van a presentar dos posibles líneas. Cuando se presenta solo una línea, una marca, este resultado es negativo. Sin embargo, cuando se presentan dos líneas, este resultado es positivo, ¿no? Entonces, aquí podemos, en este caso de este formato que se está presentando aquí, podemos ver que este es un paciente que eventualmente es un paciente que da resultado positivo y que si nosotros nos vamos a la sintomatología, vemos que correlaciona la sintomatología con el resultado, ¿no? Este paciente presentó tos, presentó dolor de garganta, presentó congestión nasal. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que este paciente es un paciente positivo, ¿no? Adicionalmente, se tiene que llevar un control tanto de la hora de la toma como la hora de la interpretación del resultado, ya que estos resultados se tienen que interpretar en un tiempo definido, ¿no? Por el proveedor. Normalmente va de los 15 a los 20 minutos. Entonces, ¿de qué va a depender el resultado del paciente? Va a depender mucho de su carga viral. ¿Qué quiero decir con esto, con carga viral? Aquí vemos un ejemplo en esta imagen de dos personas que están infectados con COVID. Sin embargo, algo que observamos aquí es que este paciente de la derecha presenta una carga viral fuerte, es decir, presenta virus en su sistema y que es mucho mayor que pudiera presentar la paciente que a lo mejor ya está iniciando, ¿no? Esto en ocasiones se ve reflejados en las pruebas rápidas. Desde aquí pudiéramos observar ya un comportamiento de esto. Aquí vemos el ejemplo, cómo se vería el caso del paciente que está con una carga viral alta. Vemos cómo las bandas se definen muy bien, están muy marcadas, ¿no? Casi al nivel de la C quiere decir control y la T es de la prueba, ¿no? Entonces vemos que la prueba está muy parecido a la tonalidad del control. Algo que podemos observar también aquí es que en el cartucho de al lado se observa menor tinción, ¿no? Se observa menor coloración. Sin embargo, tanto este paciente de la derecha como el de la izquierda son positivos. Si el de la izquierda está empezando o está saliendo del cuadro, eso aún no lo sabemos. Eso depende mucho del contacto, depende de muchos factores que se consideran incluso desde la entrevista del cuestionario epidemiológico que les mencionaba aquí. ¿Okay? Es importante que consideren que para el estudio del antígeno se debe de llevar un control de calidad, ¿no? ¿En qué consiste ese control de calidad? Ok, ustedes observarán que cuando llega el especialista en toma de muestra a su oficina o que llega al sitio de la toma, ellos realizan la toma de muestra y les dan el resultado en 20 minutos, ¿no? Les dicen, usted es negativo o usted es positivo. En ocasiones va a pasar que el paciente se le dé un resultado negativo y luego les realicen una llamada, le realizamos una llamada y les digamos, por favor, necesitamos que mejor se realicen una segunda toma de muestra. ¿Esto por qué? Porque nuestro control de calidad consiste en dos pasos principalmente. El primero es la primera interpretación de la persona que toma la muestra. La persona que toma la muestra tenemos que tomar en cuenta que está monitoreando a muchos pacientes a la vez y en ocasiones ocurre lo que veíamos en la diapositiva anterior, la tinción es muy tenue, ¿no? O sea, la coloración es muy tenue. Entonces, puede ocurrir que esa coloración ocasione que el especialista en toma de muestra dé un resultado como negativo cuando en realidad es positivo. ¿Cómo se evita eso? Eso se evita gracias a una segunda interpretación que se lleva a través de un segundo observador, el cual realiza ¿no? el monitoreo de cada uno de los cartuchos que se realizaron durante la toma de muestra y ahí hace la observación de cuáles es preferible que se realice una segunda toma de muestra. Aquí vemos un ejemplo de pacientes que a lo mejor, si nosotros lo apreciamos a simple vista, son pacientes que eventualmente pareciera que son negativos. Sin embargo, cuando hacemos un análisis profundo ya de la imagen, vemos que esos pacientes sí fueron positivos. ¿Qué ocurre?
que nosotros nos contactamos con el responsable de la toma de muestra, con el responsable de recursos humanos, con el responsable del área médica, y le comentamos lo sucedido, ¿no? Y le sugerimos que para tener una certeza del resultado, a ese paciente se le realice una PCR, ¿no? Ese es el protocolo que estamos siguiendo y eso ocurre muy frecuente, ¿no? Eh, ¿Cómo sabemos que esto ocurre frecuentemente? Porque en ocasiones pasa que hay personas que dicen, no, yo me realicé la prueba y me dijeron que mi resultado era negativo, pero ustedes me dicen que es positivo, ¿no? Lo que ocurre es que en esas ocasiones, esos laboratorios no realizan este filtro de control de calidad, ¿no? Esta segunda observación. Entonces, nosotros sí lo realizamos y es por ello que en ocasiones va a ocurrir lo que les comento, que se da un resultado negativo, pero en la segunda interpretación se le pide al responsable del área médica que se le dé seguimiento, ¿no? al paciente, sobre todo porque nosotros también llevamos esa correlación clínica a través del cuestionario epidemiológico. ¿Okay? Después de la toma de muestra, adicionalmente a que se van tomando las fotos por cartucho, se hace una toma de muestra global, digo, una foto global de todos los cartuchos que se tomaron durante ese evento y se hace un seguimiento, ¿no? De que los positivos que se dieron como positivos sean positivos y los negativos también, ¿no? En el caso de las PCRs, es muy similar a lo que ocurre con las pruebas de antígeno. Se emite en la Secretaría de Salud, emite un listado de cuáles son aquellos kits reactivos que se pueden utilizar para el diagnóstico de PCR. ¿Ok? Ese listado se va actualizando mes con mes, se va actualizando dependiendo de conforme se vayan incorporando nuevos kits y por ello es importante estar haciendo este seguimiento. ¿Cómo van a saber ustedes en dónde o cuál es el reactivo que estamos usando en el momento? En su hoja de resultados de estudios, van a observar en la sección de notas que ahí va a estar colocado, ahí se va a indicar cuál es el kit que se está realizando y cuál es el oficio o cuál es cuál es el código de aprobación por parte del INDRE y de la Secretaría de Salud. ¿Ok? Adicionalmente, se les va a indicar cuál es el equipo que se está utilizando para el diagnóstico. Esto es importante porque los equipos que se utilizan para la PCR se llaman termocicladores de PCR tiempo real. Todos estos equipos existen muchísimos en el mercado, pero aquí es importante que se tome en cuenta que solo son algunos los que están autorizados para emitir diagnóstico para COVID, ¿ok? No todos los equipos termocicladores tienen esa autorización. Es decir, en el caso de la PCR son dos factores importantes. Uno, que el reactivo esté autorizado por el INDRE, así como el equipo que se utiliza para el resultado. ¿Ok? Ahora, aquí viene algo muy importante que tienen que considerar ustedes, y es que cuando se da el diagnóstico, cuando se emite el resultado, van a observar esto, que se emite un resultado que dice que si el virus fue detectado o si no fue detectado, en este caso es detectado, se interpreta como un resultado positivo para virus SARS-CoV. Sin embargo, dice detectado y adicionalmente dice el CT. Es decir, no solo van a ver en su hoja de resultado si es detectado o no detectado. Esto es importante y esto es lo que nos hace diferentes, ¿no? En este sentido de emisión de resultado. También nos va a tener un intervalo de referencia de a partir de cuántos CTs la prueba es considerada como una prueba de PCR detectado. ¿Okay? Pero, ¿qué es esto del CT? ¿Ok? El CT viene o es un indicador de la emisión del resultado de PCR. ¿Ok? ¿En qué consiste la PCR? Bueno, la PCR es una técnica que utiliza
una serie de reacciones enzimáticas que van a dar como resultado una señal fluorescente. Es decir, nos va a dar una señal que va a ser detectada única, exclusivamente en los equipos que se llaman termocicladores tiempo real. ¿Ok? Esa reacción que se lleva a cabo en un determinado tiempo y a una determinada temperatura. ¿Ok? A esas señales que se van a emitir, ¿no? Que se van a emitir en la reacción, va a depender, ¿no? de las temperaturas y va a depender del tiempo. ¿Ok? Durante un tiempo y unas temperaturas determinadas, esto va a dar una señal. ¿Ok? Va a empezar a dar una señal que va a tener un pico máximo de señal, ¿no? A esto, a este cambio de temperatura y este cambio de tiempo y el aumento de la señal se le llama ciclo. ¿Ok? Estos ciclos tienen que rebasar un umbral que se llama threshold para decir si la prueba es positiva o si la prueba es negativa. ¿Ok? Por eso es que en cada reacción de PCR siempre va a haber controles, ¿no? Controles positivos que nos van a decir las reacciones se llevaron adecuadamente y por ello hay una señal y que no hubo una contaminación o que no hubo algún tipo de aumento de señal inespecífica, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la señal rebasa este threshold, la muestra del paciente es positivo. El CT es ese punto en donde nos va a decir en qué punto o en qué ciclo la muestra del paciente dio señal. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí hay dos curvas, ¿no? Una verde y una azul. La verde, que es el control positivo, nos da una señal enorme, ¿no? Hasta acá, desde el ciclo 15. Entre más temprano sea el inicio de la señal, quiere decir, o es un sinónimo, de que esa señal es una señal porque hay mucha cantidad, ¿no? En este caso de virus, ¿no? Aquí vemos la muestra del paciente que aumentó, ¿en qué ciclo? En el 25, ¿no? El positivo en el ciclo 15 y el positivo del paciente en el ciclo 25, ¿no? Entonces, ¿qué es el CT? Pues es el umbral de ciclos en el cual la muestra del paciente dio positivo. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque ya hay estudios que nos dicen que se puede hacer una estratificación del riesgo, ¿no? De contagiosidad basado en este valor de CT. ¿Ok? Vamos a poner los ejemplos. Si un paciente que se realiza con nosotros una PCR nos da positivo un CT que es menor de 30 CTs, nos habla de un paciente que es altamente contagioso, ¿no? Es un paciente que el protocolo a seguir es que ese paciente esté en aislamiento y que se le dé seguimiento a los contactos que estuvieron cerca de este paciente, ¿no? Si el CT del paciente está en el rango del 30 a 34 CTs, es moderadamente contagioso. Entonces, el protocolo a seguir ya no es tanto el seguimiento de los contactos, sino evitar las reuniones sociales y el autoaislamiento. ¿Ok? Hay un punto donde va a haber una zona de indecisión, es decir, hay una zona donde el paciente puede o no presentar síntomas, ¿no? Es el caso de los pacientes que dan resultados de CTs entre 34 y 37. ¿Ok? Pueden tener actividad social siempre y cuando tengan las medidas estrictas, ¿no? De protección, de equipo de protección. Y es recomendable a partir de estos ciclos repetir la PCR en unos días posteriores, ¿no? A que se realizó la toma de muestra de este tiempo, ¿no? Y tenemos los pacientes que están por encima de los 37 CTs, son pacientes que son positivos, pero que ya no tienen o ya no son evidentemente infecciosos, ¿no? Ya son pacientes que o ya van de salida, ¿no? Son pacientes que ya tuvieron COVID. Entonces, estos pacientes, pues ya se les puede permitir mayor actividad social
pero siempre usando las medidas de estándar de protección, ¿no? De ahí es la importancia de emitir un resultado con valores de CT. Algo que nos hace totalmente diferentes es que nosotros hacemos este análisis profundo del valor del CT, ¿no? Aquí voy a ponerles un ejemplo de un paciente que se realizó con nosotros, que se realizó la PCR con nosotros el día 18 de enero y que se realizó una segunda toma en el 2 de febrero, ¿no? ¿Qué podemos observar? Este es el resultado, bueno, así se observa la curva en el caso de la PCR directamente del equipo. Así se observan los resultados de los pacientes. Y esto es lo que observan ustedes cuando les llega su resultado, ¿ok? Lo que ustedes observan es que el paciente tuvo un CT de 16, ¿no? Eso, ¿de dónde obtuvimos este 16? Ah, bueno, esto se obtiene a partir de un análisis que se realiza en el software del equipo que nosotros utilizamos, ¿ok? Miren ustedes cómo el valor del CT del paciente de pasar de 16, es decir, yo les comentaba, cuando la prueba empieza a dar señal desde los CTs más tempranos, que nos habla de una carga viral importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando lo monitoreamos días después? Que de 16 pasa el paciente a tener un CT de 32, ¿no? Es decir, el paciente ya empieza a tener menos carga viral, incluso aquí lo podemos observar, ¿no? La curva ya no es tan grande, sino es una curva un poco más estrecha, está ya casi en las finales, ¿no? Ya va de salida este paciente. Sin embargo, sigue siendo positivo. ¿Por qué es importante hacer este análisis? Precisamente por lo que les comentaba aquí. Dependiendo del valor del CT es la decisión que se va a tomar, ¿no? Para incorporar o no al colaborador, ¿no? Si nosotros incorporamos a un paciente que sigue siendo positivo, eso nos va a llevar como consecuencia que, que este paciente siga infectando, ¿no? a otros colaboradores. ¿Qué ocurre en otros casos? Muchos de los laboratorios no realizan este análisis, ¿no? Y lo que sí hacen es nada más decir si es detectado o no detectado. ¿A partir de qué momento se dice que es detectado o no detectado? Para ello hay la referencia, ¿no? Si estos CT rebasan esta cantidad, se dice que es no detectado. Entonces los laboratorios lo que hacen es decir nada más detectado y no detectado, pero no te dicen en qué CT está, cuándo es conveniente que se realice la nueva prueba, si el paciente ya se puede incorporar. O sea, todo esto es importante para considerar, ¿no? En el caso de los colaboradores de las empresas. Otro punto que también tenemos que considerar son cómo cumplir los requisitos sanitarios ante el gobierno. ¿Ok? Primero que nada, es importante considerar que el IMSS habilitó, ¿no? Una versión nueva de permiso COVID. El permiso COVID se tiene que descargar a través de esta aplicación del IMSS Digital, y consiste en ingresar una serie de datos, ¿no? Que nos va a indicar la página de la aplicación, y aquí se va a ingresar el resultado del paciente positivo. Aquí es importante que consideren que este permiso solo es por 7 días. Entonces el paciente puede tramitarlo, no necesita ir a la clínica, lo puede tramitar desde su celular, o lo puede realizar la persona de recursos humanos responsable, y se le va a emitir esta constancia. Sin embargo, es importante que si el paciente sigue dando positivo o si el paciente empieza a tener síntomas de mayor complicación, se tiene que presentar a la clínica. Este permiso solo es por una vez, solo es por 7 días, y en caso de que quisieran tener mayor tiempo de incapacidad, se tiene que ir a hacer valoración directamente a la clínica.
También es importante que en el caso de el manejo de casos positivos son resultados que se le dan prioridad cuando se realiza la toma de muestra en el sitio. Si hay un resultado positivo, se aísla al paciente temporalmente, se le informa inmediatamente al responsable de recursos humanos o del área médica y se procede a el retiro del paciente y se le tiene que emitir este resultado del CISBER, ¿no? El CISBER es la plataforma que nos va a dar la Secretaría de Salud para informar los casos positivos. En muchos casos, el área médica de las empresas, por lo regular, no tiene el acceso al CISBER. Entonces, es importante que consideren que nosotros ya realizamos este reporte. En el caso de que sí lo cuenten, también comentarles que nosotros realizamos este reporte y de esa manera ya no duplicar la información, ¿no? También, ¿qué pasa con las pruebas que solicita el gobierno de la Ciudad de México? Estas pruebas, bueno, el gobierno de la Ciudad de México solicita un porcentaje de monitoreo de los colaboradores dependiendo del semáforo epidemiológico, ¿ok? Sin embargo, dependiendo de cuántos pacientes se realice su prueba, nosotros reportamos a través de la plataforma que implementó el gobierno de la Ciudad de México de empresas responsables, reportamos todas las pruebas que ustedes se realizan. Esto es importante porque normalmente o lo ideal es que la propia empresa sea la que reporte los casos de pruebas que se están realizando. Por poner un ejemplo, si se realizaron 100 pruebas, el responsable de área médica o el responsable de recursos humanos tiene que reportar esas 100 pruebas a la plataforma de la Ciudad de México. Eso con la finalidad de que si hubiera un tipo de auditoría sanitaria, tengan el respaldo de estas constancias que emite el gobierno. Sin embargo, con nosotros, con Laboratorio Life Genomics, nosotros hacemos este reporte a través de la misma plataforma de empresas responsables, pero a través de nuestro acceso como laboratorio. Entonces, nosotros hacemos este monitoreo. Si ustedes se realizaron 100 pruebas, las 100 pruebas de los 100 pacientes se registran en este portal y también en este portal se informa quiénes fueron los colaboradores positivos. ¿Ok? Entonces, de esta Vale la manera se pena, está cumpliendo. vale la pena mencionar nada más que es por legislación, es por diario o por la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el caso de México, que se tienen que reportar tanto por parte del laboratorio como por parte de las empresas. Sí, claro. Sí, es correcto. Entonces, como conclusiones, pues tomar en cuenta que el IMSS habilitó el trámite en línea de la incapacidad temporal. Sin embargo, este permiso consiste solo de 7 días de incapacidad. Sin embargo, si el colaborador no cuenta con una prueba negativa, puede seguir contagiado. Entonces, esto va a eventualmente ser un riesgo para el resto de los colaboradores. Entonces, en conclusión, es necesario realizar pruebas de PCR para saber que los colaboradores previamente contagiados ya cuentan con un resultado negativo y ya no son un riesgo para la incorporación, ¿ok?, a la actividad laboral. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Y bueno, nada más compartirles para finalizar los datos de contacto. Cualquier duda o pregunta con mis compañeros, los asesores comerciales, quienes los estarán apoyando para resolver cualquier duda que pudieran llegar a tener. Aquí están los datos, igual los teléfonos o por WhatsApp y los correos también o nuestras páginas para que también nos puedan seguir. Y bueno, agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Espero que haya sido informativo el webinar que les presentamos el día de hoy.
Y bueno, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.